Buenos días, Dios le bendiga. Dígame si se escucha bien ahora. Estaremos comenzando con la clase de hoy. Señor le bendiga. Bienvenidos a todos. Y que el Señor esté bendiciendo a cada uno de nosotros en este día, que es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. El Señor siempre tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros y quiere que nosotros lo sirvamos, que lo sigamos y que sigamos aprendiendo de Él. Dios les bendiga a todos, bienvenidos y comenzamos orando en el Señor y que el Señor esté hablándonos a través de su palabra. Amado Padre, te bendecimos en este día, Señor, y te damos muchas gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Sabemos que tienes el control de todas las cosas, Señor, control de tu palabra, de nuestra vida, Señor, y de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, pedimos tu bendición sobre esta mañana, Señor, sobre esta tu palabra, Señor, y sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están conectadas, Señor, que estén recibiendo de ti, Señor, lo que realmente esperan, oh Dios. Que si es un milagro, si es una bendición, y es todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque sabemos que eres un Dios todopoderoso y pedimos también tu bendición sobre aquellos que van a ver en diferido el video, Señor, que tú estés llegando a cada uno, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por cada uno de tus siervos, Señor, que comparte tu palabra a esta hora, oh Dios, y que cada uno queremos hacer tu voluntad y aprender más de ella, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar ahí y por compartir esta palabra de Dios, la palabra que siempre viva, siempre es eficaz para cada uno de nosotros, donde hoy nos insta a vivir por gracia. ¿Qué es vivir por gracia? Vivir por gracia es simplemente esperar de Dios, esperar que nos llueva del cielo las cosas, que lo que sabemos que lo único que viene del cielo es la lluvia. No, vivir por gracia es vivir realmente confiando en la palabra de Dios. ¿Es quedarme quieto? ¿Es quedarme sentado? ¿Es quedarme sin hacer nada? ¿Vivir por gracia? No, nada de eso. Nada de eso es vivir por gracia. Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios, que después vamos a estar viendo ese versículo, pero la gracia de Dios es un regalo inmerecido que recibimos cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que se acerca al Señor Jesús. Eso es vivir por gracia. No es dejar todo que venga de la nada. Si Dios hizo todas las cosas de la nada, nosotros no podemos hacer todas las cosas de la nada. Tenemos que esperar confiadamente en Él y tenemos que tener esa confianza en el Señor, aquel que nos dio vida, aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó. Eso es vivir por gracia, siempre estar confiadamente en el Señor, pero sin quedarnos quietos. Como dice siempre nuestro hermano Rodolfo, estamos aislados pero activos. Ese es el lema de cada uno de los cristianos, de aquellos que han recibido al Señor como su suficiente Salvador, de estar activo en todo lo que se nos presente, en todo lo que nos dé los tiempos, los momentos, las situaciones, estar activo, vivir en esa gracia, no vivir perezosamente, no vivir desganadamente, sino vivir siempre activo, siempre esperando hacer aquello que para el cual estamos, o aquello que nos otorga, aquello que nos asignan para ir realizando. Y todo en la voluntad de Dios, sin salirse de la voluntad de Dios. Esa es la gracia que recibimos del Señor. Dice 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos impulsa también a seguir adelante. El amor que Dios tiene hacia nosotros, que Jesús tiene hacia nosotros, que el amor de Dios que dio a su Hijo en propiciación por nosotros. Y la fe y confianza siempre en Él. Siempre esa fe que tenemos que tener confianza.
Todos sabemos como significado lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje que todos hemos recibido. Por eso hoy estamos acá conectados, porque hemos recibido ese mensaje, esas buenas noticias del Evangelio, esa buena noticia que no tiene restricciones, que no es una carga para llevarla día a día. No, para nada de eso. El Señor es realmente verdadero, el Señor es quien nos ama y quien nos da la libertad para hacer su voluntad. Esa es la forma más especial que tenemos, es la libertad, libre albedrío, como se dice normalmente. Pero muchos piensan que el Evangelio es pesado, que es una carga, que es un tema de prohibiciones, que te prohíben todo, que no podés hacer esto, que no podés hacer aquello, que nada de eso. Nada de eso es el Evangelio. Y como dice siempre nuestro pastor, a mí el Evangelio no me prohíbe hacer nada. Lo único que me prohíbe Dios es pecar. Y como pecar no quiero, entonces puedo hacer todas las demás cosas. Esa es la libertad que tenemos en el Señor. Esa es la gracia que recibimos del Señor. El Evangelio no es para nada complicado. No es complicado ni aceptarlo ni vivirlo. El Evangelio es una forma de vida, algo práctico, algo para ir mamando todos los días, ir tomando de esa leche espiritual, tomando de ese alimento sólido que es su palabra, una vez que vamos creciendo en ella. Tampoco el Evangelio se basa, las buenas nuevas, en las obras que podamos llegar a hacer o que hacemos cada uno de nosotros. No es que tenemos la recompensa por hacer buenas obras o hacer muchas obras, porque siempre nuestras obras tienen que ser buenas, tienen que ser las mejores, pero no por eso vamos a tener la recompensa o la salvación por hacer buenas obras. Eso está ligado a nuestro diario vivir, a nuestra salvación, está ligada a las obras. Aquel que ha sido salvo, aquel que ha sido salvo por amor, por el perdón, va a querer hacer buenas obras, va a querer hacer cosas buenas por el prójimo, por el otro, por sí mismo, va a querer ir creciendo, ir superándose a medida que va transcurriendo el tiempo y que va teniendo más conocimiento de la palabra del Señor y del Señor Jesús. Las buenas nuevas de salvación es el mensaje proclamado de que el Hijo de Dios vino para salvarnos y que dio su vida en la cruz por nosotros, sufrió el oprobio, todo en la cruz, pero tenemos esa esperanza de que resucitó y que está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros y que desde allí, ahora, está mirándonos, está con nosotros porque ya somos más de 2 o 3 conectados en su nombre y Él está en cada uno de nosotros y en cada momento y en cada lugar donde nos estamos conectando. No está en el edificio, en el templo, como acostumbramos a reunirnos hasta que hubo este confinamiento. No está ahí, sino está en cada hogar hoy con nosotros, porque Dios es espíritu y los que le adoran espíritu en verdad es necesario que le adoren. Por eso, desde nuestro lugar, desde aquí, estamos adorando al Señor. También estamos aprendiendo de su palabra. De esta manera también adoramos a Dios, porque sabemos que estamos confiando en Él. Sabemos que cada uno de los que se conectó es porque quiere recibir una palabra de Dios, quiere algo fresco de parte de Dios, quiere eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo también, leyendo su palabra, estudiando su palabra para hoy transmitirla, también estoy recibiendo lo que Dios tiene para mí, lo que el Señor tiene en ese momento para mí. Y hoy Dios nos enseña lo que es vivir por la gracia. Vivir por la gracia es también alcanzar la vida eterna que nos prometió Él y que la empezamos a vivir desde el momento que recibimos al Señor. Y que algún día, cuando tengamos que partir de este lugar, estemos reinando con Él en los lugares celestiales que Él ha prometido. Este es un don gratuito, es un don simple, que lo podamos
adquirir cada uno de nosotros. Simplemente es ponernos en las manos de Dios y aceptarlo. Aceptarlo y realmente creerlo y vivir por la gracia. El Señor Jesús es el único Salvador que hemos recibido hasta el momento. Eso lo declara el apóstol Pablo, porque él también fue un perseguidor de los cristianos, fue un perseguidor de la iglesia, era quien no aceptaba la predicación de los cristianos, de lo que anunciaban en las las buenas nuevas de salvación. Es que no aceptaba. ¿Por qué no aceptaba? Porque él era erudito de la ley. Él conocía muchísimo lo de la ley, muchísimo la ley, pero eso podía transformar su vida. ¿Eso lo podía hacer una buena persona? No, al contrario, estaba siendo una persona demasiado malvada, porque él lo que buscaba era matar a los cristianos, matar a aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. Eso, pero fue tan grande la transformación que tuvo el apóstol Pablo al recibir a Jesús, fue tan grande que esa ley, todo eso lo que sabía él, en ese momento no le sirvió para nada, porque el Señor tenía cosas frescas, mensajes frescos para él. O sea, todo lo que había aprendido en su vida, todo lo que había estudiado, porque si él sabía, porque también se esforzó para estudiar, para saber las leyes del Señor. Así cada uno, tal vez en alguna práctica o alguna religión, alguna se ha esmerado para aprenderla, para estudiarla y para ponerla en práctica. Así seguramente él también se estaba preparándose, se ha preparado muchísimo y por eso era que estaba tan en contra de lo que se predicaba, lo de Jesús, porque como decimos, no practicamos una religión, sino una relación con Dios, algo práctico, algo de todos los días, algo nuevo todos los días, porque así como ayer vimos una cosa, hoy estamos viendo otra, porque Dios cada día tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Vamos a la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12, que dice así. Acá está hablando del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo acá a Timoteo le dejaba en sus cartas sus vivencias y lo que realmente Dios quería para cada uno de ellos, para que cada líder supiera lo que tenía que llevar adelante en su ministerio, que la verdadera palabra de Dios tenía que estar en ello para poder transmitirla, así como tiene que estar en cada uno de nosotros la palabra de Dios para poder enseñar y predicar. Que tengamos cuidado también con lo que enseñamos, con lo que escuchamos, con lo que aprendemos, lo que recibimos o lo que leemos. Muchas veces tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas, porque si bien acá era una situación bastante especial, bastante seria, y lo es para cada uno de nosotros, la palabra de Dios, son situaciones serias, son complicaciones serias que a veces se presentan por predicar el Evangelio. Dice en el verso 12 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, que era el verso que leímos al principio. Y el 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si bien era un erudito de la ley, como decía, era un pecador, seguía siendo pecador. La ley para nada lo salvaba. Dios en ningún momento dijo que la ley salva. La ley y los sacrificios de esos momentos era para expiación de los pecados, para ese momento o para esa circunstancia, y también que tenía sus mediadores para ese momento.
Pero como dice el 13, yo he sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, por lo que lo hice por ignorancia y por incredulidad. Muchos de nosotros estuvo en esa ignorancia y en esa incredulidad. También fuimos blasfemos, también seguramente injuriamos sobre las buenas nuevas de la palabra de Dios. Aún en el mismo momento tal vez de haber ido a una reunión, a una campaña, de haber blasfemado o haber injuriado sobre lo que se estaba predicando en ese momento. Yo, sí, la primera noche que fui a una campaña, sí, tuve mi forma de expresarme en ese momento respecto a lo que estaba viendo. Y así cada uno de los que seguramente recuerdan el momento que han ido al camino del Señor o que han escuchado o que les han predicado y en ese momento no han querido saber nada de recibir la palabra de Dios, de recibir realmente lo que Dios tenía para nosotros. Se ven varias, en los institutos, varias doctrinas, varias religiones donde nos ponen al tanto de saber que realmente la palabra de Dios y que el Evangelio es la verdad que todas las personas deben recibir, la verdad que todos necesitamos saber, esas buenas nuevas para nuestra vida, esa agua fresca para cada uno de nosotros. Como decía el Señor Jesús a la mujer samaritana, que Él le iba a dar el agua fresca, el agua que sea para vida eterna y que el que bebiera de esa agua no tendría sed jamás. Y eso se refiere a su amor, a su misericordia, a su palabra, a su perdón, porque eso es lo que dice acá, he recibido la misericordia de Dios. Esa es la misericordia, esa es el agua viva que estaban recibiendo en ese momento y que fue realmente para que salte para vida eterna, porque si conocemos la historia de ese pasaje, la mujer proclamó por todos lados de que había un Mesías y que era realmente viniendo de parte de Dios, porque nadie había dicho cosas a ella por lo menos de lo que le dijo, anunciando, ¿no? Muchas veces es eso lo que nos pasa, ¿no? Que estamos recibiendo algo maravilloso, algo nuevo, por más conocimientos seculares que tengamos, la palabra de Dios siempre llega al corazón, siempre llega para transformar las vidas, para transformar nuestra mente, nuestra vida. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, lo estaba usando para el ministerio, para que todos realmente llegaran a creer en el Señor Jesús. ¿Quién sino cuando alguien predica, alguien comparte la palabra de Dios, que haya sido conocido anteriormente, su vida anterior? Es un impacto totalmente porque se ve la transformación, vemos la transformación del Señor en su vida, porque el Señor vino para revolucionar y para transformar las vidas. Cristo es un revolucionario, un transformador. Eso es lo que hace en nuestras vidas, eso es lo que hace en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, y va a ser en cada uno de aquellos que realmente se acercan a Él y crean en Él, pero aquellos que se dejan transformar, se dejan revolucionar con su palabra, con su amor, con su misericordia, con su perdón. Dios y el Señor está para eso, para transformar las vidas. Y yo sé que detrás de esta pantalla hay muchos testimonios de eso, de la transformación del Señor en sus vidas. Dice el verso 19 del mismo capítulo de 1 de Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de alguno. Había mucho que en este tiempo, el tiempo que está hablando Pablo, que naufragaban en su fe, naufragaban, que
ir de un lado para otro, que creían esto, que creían que lo otro y que no creían por ahí en nada también, y que rechazaban la verdadera palabra de Dios. La rechazaban, por más tenían, tal vez conocían al apóstol Pablo, que habían sido transformado. Es más, él ha dado su testimonio en el libro de Hechos de lo que él era y la transformación de que tuvo en el momento del Señor. Pero el Señor se le apareció a él realmente para transformarlo. Tenía que ser de esa forma. El Señor se tenía que aparecer ahí. Y vemos acá que Pablo no vivió junto a Jesús como vivieron sus discípulos, o sea, de estar cotidianamente con él, sino él recibió el mensaje, escuchó de Jesús, luego que Jesús ya no estuvo en la tierra, y así es que, escuchando y persiguiendo a los que proclamaban a Jesús, el Salvador, y así fue que el Señor se le apareció a él. Leemos el verso 8 de primera de Timoteo, capítulo 1, que dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Acá había un tema también respecto a la ley. Muchos querían vivir conforme a la ley como lo vivían en el Antiguo Testamento, con los ritos, ceremonias, sacrificios y todas esas cosas. Esas cosas eran unas falsas doctrinas que se estaba utilizando en ese momento cuando ya se estaba proclamando del Señor Jesús, ya se estaba enseñando del Señor Jesús. Entonces había personas que querían seguir con esas prácticas del Antiguo Testamento, seguir de acuerdo a la ley. Pero acá le estaba hablando alguien que conocía la ley, alguien que ya había estado viviendo en ese momento, en esa situación. Y era lo que le quería demostrar y mostrar realmente, que ese sacrificio, que esa ceremonia, ya habían pasado de moda. Ya no tenían por qué estar activas, porque el sacrificio vivo lo hizo Jesús en la cruz, en rescate por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. O sea, que el que se acerca a Dios y pide perdón por sus pecados, llega a tener una transformación, a ser una nueva criatura, una nueva vida. Entonces, ya no era necesario esos sacrificios, llevar animales para sacrificar, que vaya un sumo sacerdote en lugar de él, que entre al lugar santísimo por él o por ello, por el pueblo. Ya no era necesario eso. El velo ya se había roto, donde quedaba la libertad para que cada uno se acerque al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo era acercarse al Señor para recibir su perdón. O sea, eso era lo que le quería hacer entender en estos pasajes el Señor, en estos pasajes Pablo del Señor Jesús, que Él fue el sacrificio vivo para la salvación de cada uno de nosotros, que ya no era necesario hacer ese tipo de ceremonia, de sacrificio, pero a veces la gente busca esas cosas porque es más fácil, más práctico. Si total, otros tenían que entrar al lugar santísimo por él. Si bien el que entraba también era un pecador, él tenía que ser redimido de sus pecados también para poder entrar al lugar santísimo. Si no, iba a morir. Pero claro, iba a morir él. Yo iba a seguir afuera con mi pecado porque yo no tenía acceso. Iba él a pedirle a Dios por mí o a presentarse ante Dios por mí o por los otros o por el pueblo. O sea, no tenían tampoco ese compromiso que tenemos hoy cada uno de nosotros. Hoy el compromiso está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Nosotros tenemos que pedirle que nos transforme, que revolucione nuestra vida. Nosotros, cada uno de nosotros,
somos los que debemos cambiar. El otro tiene que cambiar, pero por él, no por mí. Yo tengo que cambiar por mí. Vos tenés que cambiar por vos. Yo me tengo que acercar al Señor por mí. Vos tenés que acercarte por vos. Ya no necesitamos que alguien sacrifique un animal, que alguien haga ceremonias, ritos por nosotros, por cada uno de nosotros. Ese sacrificio ya lo hizo Jesús. Ese mediador entre Dios y nosotros es Jesús. No hay otro mediador. Ese es el sumo sacerdote que se presentó una vez y para siempre para que nosotros nos acerquemos a Dios. Él es el que hizo la conexión directa con el Señor a través de morir en la cruz y de perdonar nuestros pecados. Pero estoy hablando de cada uno de nosotros, los que nos acercamos confiadamente al Señor para pedirle perdón y para recibir la salvación. Sabemos que nuestra humanidad es limitada y nos lleva a hacer cosas indebidas, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué están los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos nos muestran que hay muy poca armonía entre Dios y la humanidad. Podemos aprendernos los 10 mandamientos si queremos. Aprenderlos si querés, los 10 mandamientos, tenerlos presentes. Pero con saberlo de memoria, ¿ya te sirve? No te serviría de nada recitarlo de memoria los 10 mandamientos, si realmente no haces la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios y aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador, de nada nos serviría saber los 10 mandamientos. Es necesario que nos acerquemos al Señor, que recibamos su perdón, su amor y su paz esté en cada uno de nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 7 y después leemos el capítulo 2, verso 8. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Y dice el 2.8, que seguramente muchos lo saben de memoria, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y como decía al principio, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obra que somos salvos. Acá estamos viendo dos casos, la ley y la gracia. La ley por un lado y la gracia por otro. ¿Por qué la gracia y no la ley? Porque lo dije antes, Dios sabía que la ley no lo iba a salvar de los pecados a la humanidad. La ley estaba impuesta para cumplirla, para llevar a cabo en ese momento. ¿Por qué hay un antes y un después? Porque era necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra y tuviera nuestra forma humana para que realmente comprendiéramos nosotros que era necesario reencontrarnos con el Señor, reconstruir esa relación que se había cortado a causa de la desobediencia de la humanidad, de todos los tiempos, porque sabemos que en todos los tiempos estuvo Dios tratando de acercarse al Señor. Y por hecho es así, porque si no hoy no estaríamos compartiendo la palabra de Dios, es porque siempre hubo un remanente que estuvo haciendo la voluntad de Dios, estuvo tratando de hacer la voluntad de Dios y de llevar ese mensaje hasta que llegue a cada uno hoy y por todo el mundo, ¿no? Por todos lados llegue el mensaje de Dios. Por eso era
necesario de que esa gracia viniera hacia nosotros y nos transformara y que nos acercara nuevamente al Señor. Como habíamos ya leído primera de Timoteo 1:14, que decía, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante en la fe y el amor que era en Él, ¿no? Ese era la gracia y la fe que deberíamos tener en eso. Digamos que la ley es el termómetro que nos indica que tenemos fiebre. Y la gracia es la medicina para sanar nuestra alma, nuestra vida. En Tito 2, capítulo 2, verso 11, lo leemos. Dice Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es, era necesaria que la gracia de Dios sea manifestada para salvación de todos nosotros. Y vemos en la vida de Pablo que fue realmente un transformado por la gracia de Dios. Fue realmente una persona que realmente fue transformado y que dejó atrás todo lo que él había aprendido, dejó atrás su vieja vida para hacer todo lo nuevo, todo lo bueno, todo lo que estaba delante para hacer la voluntad de Dios. Y sabemos por la palabra de Dios lo que revolucionó el apóstol Pablo en esos tiempos y que por eso quedaron sus escritos para que cada uno de nosotros también sigamos ese ejemplo del apóstol Pablo. No el ejemplo anterior, sino el ejemplo después del encuentro con el Señor Jesús. Y seguramente así como el apóstol Pablo, detrás de esta pantalla hay muchos que fueron transformados por la gracia de Dios, esa gracia inmerecida, tal vez, porque ninguno de nosotros merecíamos esa gracia de Dios. Esa gracia inmerecida vino a transformar las vidas y a transformar tu vida. Seguramente hay muchísimos y estarán por ahí recordando el momento que han recibido al Señor Jesús como su Salvador y que han sentido que su vida estaba cambiando, iba transformando. Por supuesto que esto es un proceso, para muchos es bastante largo, para otros no, a muchos nos cuesta de una forma, nos cuesta otra, nos cuestan determinadas cosas, dejar determinados hábitos, dejar determinadas cosas, pero día a día nos vamos transformando, nos vamos creciendo y vamos poniendo también nuestra voluntad en hacer cada día la voluntad de Dios. Y ya no es hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Nosotros ponemos la voluntad, ponemos el esmero para ser cada día mejores, para ser cada día un cristiano realmente fiel y un cristiano que realmente merece la gracia de Dios porque realmente lo ha creído y que con fe, que también viene de parte de Dios, ha creído que el único que puede hacer las cosas de nuevo es el Señor. Y que todo aquel que se acerca al Señor no le echa fuera. Así que no tengas miedo, no tengas temor de acercarte a Dios si nunca has experimentado el recibir a Cristo como tu Salvador. Nunca es tarde. Hoy es el momento también de recibir al Señor y pedirle perdón y decirle, estuve equivocado, estuve equivocada, realmente esto era lo que necesitaba para mi vida, esto es lo que necesito para seguir adelante. Sé que a veces me abruman las circunstancias y que no le encuentro la salida, que no le encuentro, no sé cómo seguir. Y antes de tomar una determinación horrible o que nadie quiere, acerquémonos a Cristo, que Él tiene la respuestas a todas nuestras preguntas o todas nuestras inquietudes.
Bueno, ya hemos leído en 1 Timoteo 1:12, donde Pablo nos hablaba sobre la confianza de tener en la gracia de Dios. El Señor Jesús siempre está presto para acercarse a nosotros y para que nos bendiga y nos otorgue su misericordia y su gracia para nosotros. Como decía al principio, que vivir por gracia no es vivir sin hacer nada o sin preocuparme de nada y esperando que todo venga del cielo, venga de otro lado. Sí, del cielo va a venir la bendición de Dios, siempre y cuando estemos haciendo su voluntad. Dios nos otorga esa medida de fe para que podamos creer en Él y que cada uno de nosotros debe decidir, como decía recién, cada uno de nosotros debe decidir si servir al Señor o no, si llegar a Él o no. Dios está siempre presto, siempre atento para todo, para todos los momentos, no solamente para los momentos difíciles o los momentos donde nos sentimos sin salida, ya sea en cualquiera de las situaciones, porque todos tenemos momentos especiales, momentos en que nos sentimos que ya no damos más, que no podemos más, que no le encuentro la vuelta a lo que estoy por hacer o estoy por decidir. Siempre vamos a tener esos momentos. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, porque somos humanos, porque somos de carne y hueso, pero también somos seres espirituales. Y esos seres espirituales están conectados con el Señor, conectados con su gracia. Esos seres espirituales que somos nosotros, debemos estar siempre en comunión con el Señor, en conexión con el Señor. Ahora estamos en conexión vía internet, pero nuestra conexión con el Señor no depende de internet, no depende de los aparatos que tengamos para conectarnos, no depende de eso. Nuestra conexión con el Señor depende de nuestra decisión de conectarme. A veces no nos conectamos a alguna reunión por falta de internet o falta de aparato para hacerlo o falta de tiempo o porque por ahí no estamos en el momento oportuno para conectarnos. Entonces, todas esas cosas son entendibles acá en la tierra porque además dependemos mucho de lo demás, ¿no? Dependemos de que tengamos conexión, que tengamos acceso a las diferentes plataformas, diferentes aplicaciones. Entonces, de eso estamos dependiendo. De lo demás, dependiendo por ahí del clima también, porque a veces si hay tormentas y vientos se nos corta la comunicación y todas esas cosas se van dando. Pero si se corta la conexión con el Señor, eso depende de cada uno de nosotros. Si se corta la conexión con Dios, depende de mí. Si vos cortás la conexión con Dios, depende de vos. Ya no le podemos echar la culpa al internet, no podemos echar la culpa a que no bajé esta aplicación, no podemos echar la culpa a la tormenta, al viento. No, la culpa es mía por no haberme conectado con el Señor. Todos tenemos ese tiempo para conectarnos y invitar sobre todo al Espíritu Santo que venga a nosotros, que nos guíe y para que nos enseñe a obedecer la palabra de Dios. Los cristianos sabemos que el Espíritu Santo es el consolador que Jesús mandó para que esté en nosotros todos los días y que Él día a día nos fortalezca y nos resuelva situaciones que por ahí no las podemos resolver nosotros. Que dice también que nuestras oraciones por ahí no sabemos lo que vamos a decir, o que tenemos que decir, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y entonces
El tema es no perder la conexión con Él. Acá el apóstol Pablo también le recuerda a Timoteo que él ha recibido la misión de predicar el Evangelio y de mantenerse firme. Cada uno de nosotros recibimos también esa misión de predicar el Evangelio y sobre todo de mantenernos firmes. O hacemos al revés, de mantenernos firmes y predicar el Evangelio. Porque aquel que piensa que está firme, ni de que no caiga. Por eso es necesario mantenernos firmes y nuestro Evangelio va a fluir solo. Las buenas nuevas de salvación que querramos compartir van a salir sola. ¿Por qué? Porque estoy firme, porque estás firme en la palabra de Dios, en la gracia del Señor, en la presencia de Dios y en su palabra sobre todo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gracia no es un don que se recibe una sola vez. Por eso necesitamos esa conexión, para estar continuamente recibiendo la gracia de Dios. Esa gracia es para todos nosotros, para todos los cristianos. Él nos dará ese poder para resistir al pecado y para confiar en Dios y perseverar aún en las pruebas, crecer en Cristo y compartir nuestra fe con los demás. Eso nos hace fuertes, nos hace firmes, estar en el Señor. La confianza, como dije al principio, y la esperanza sobre todas las cosas y sobre todos los momentos. Podemos pedir siempre a Dios esa gracia que necesitamos para hacer su voluntad y para permanecer en la verdad, ¿no? Y compartir sobre todo con los demás. La gracia de Dios siempre nos va a abrir esa puerta para tener una relación con Él. Vamos a leer 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcamos en ese conocimiento de su palabra, crezcamos en la gracia del Señor y permanezcamos en Él, en su camino, a pesar de todo, a pesar de las situaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de la pandemia, a pesar del confinamiento, a pesar de mí mismo, a pesar de vos mismo. Debemos permanecer en la gracia del Señor. Y sobre todo, haciendo su voluntad y creciendo día a día en su gracia. El Señor es fiel, el Señor está en todo momento, está en cada situación. Sabemos que Él está. El Señor es espíritu. Y lo que le adora en espíritu en verdad, es necesario que lo adoren. Y cuando tenemos esa conexión con Dios, no hay nada que nos puede cortar. No nos va a cortar las tormentas, no nos va a cortar la lluvia, no nos va a cortar nada esa conexión de Dios, con Dios. Esa debe permanecer siempre. Esa conexión no se debe cortar nunca. ¿Por qué? Porque somos seres individuales y la gracia de Dios la recibimos individualmente. El juicio va a ser para cada uno de nosotros. No va a ser lo que me corresponde a mí al otro o lo que le corresponde al otro va a ser para mí. O sea, en ese sentido somos seres individuales. Cada uno va a dar cuenta de sus obras, sean buenas o sean malas. Pero todos vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. Así que los animo a que hagan la voluntad de Dios día a día y que su gracia día a día
esté en cada uno de nosotros. Que las buenas nuevas de salvación que la hemos recibido para salvación de nuestras almas sea compartida y sea alcanzada a cada uno. Tenemos diferentes medios ahora para llevar una palabra. Tal vez no es lo mismo que ir puerta a puerta o lugares donde puedas transmitir el mensaje persona a persona o reunirnos en el templo donde alabamos y bendecimos al Señor todos juntos, donde honramos su nombre, donde le brindamos toda la gloria y la honra a Él. No es lo mismo lo que estamos viviendo ahora, pero no perdamos ninguna de las oportunidades que se nos presente para compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no cambió. Los tiempos cambiaron. Las situaciones cambiaron. El ser humano cambió. La ciencia cambió. Todo cambió. Pero Dios no cambia. El Señor es ayer, hoy y por los siglos el mismo. La misma gracia que tenía para los líderes de la antigüedad o los de la época de Jesús o los de la época del apóstol Pablo, la misma gracia tiene para cada uno de nosotros. El mismo amor, el mismo poder que depositó en ellos, deposita en nosotros. Por eso no te sientas frustrado ni frustrada, simplemente pide a Dios ese poder sobre tu vida, pide esa gracia sobre tu vida y que el Señor va a estar haciendo. Él tiene el control de todo. Y no es simplemente una frase, Dios tiene el control. Es que realmente Dios tiene el control. Cuando decimos confía en Él y Él hará, es porque debemos confiar en Él y Él hará. ¿Qué hará? ¿Conforme a mi voluntad? No, conforme a su voluntad. Esa es la diferencia, que a veces no la sabemos notar. Que confiamos en Dios, Él hará, pero no hará lo que yo quiero o lo que yo deseo. Él hará conforme a su voluntad. Es por eso que es necesario aprender su palabra, tener en cuenta que los tiempos de Dios no son los nuestros, que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Pero como seres espirituales nos ponemos en las manos de Él y que Él nos guíe, que nos deje guiar, ¿no? Como cuando jugábamos al gallito ciego, que nos vendábamos los ojos y nos dejábamos guiar hasta llegar al destino, hasta completar el juego. Bueno, nosotros no tenemos los ojos vendados, pero espiritualmente debemos dejarnos guiar por el Señor. Nuestros ojos espirituales deben estar bien abiertos. Si hoy usamos anteojos porque ya estamos viendo poco, pero los ojos espirituales tienen que ver más allá de lo que podamos ver nosotros con estos anteojos. Por eso los animo que abran su corazón, que abran sus ojos espirituales, que el Señor está. El Señor está, el Señor está. El Señor siempre está. Amado Padre, gracias Señor. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, porque sabemos que tú estás. Como dice una canción, la paz en medio de las tormentas. Que eso lo sintamos en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y te pido por algunos de mis hermanos que no están sintiendo esa paz, esa gracia, que la reciba ahora, Señor. Que tu Espíritu Santo los visita en el lugar que esté supliendo cada necesidad, que esté supliendo cada situación. Pero sobre todo, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice, Señor, a mis familiares,
Bendice, Señor, a mis amigos. Bendice, Señor, a cada siervo tuyo, Señor, que se esmera por llevar la palabra de Dios. ¿Por qué el esmero? Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Porque lo que tú hiciste en nuestra vida fue grandioso y maravilloso. Que tal vez no lleguemos a hacer lo mucho que vos hiciste por nosotros. Pero, Señor, confiamos que tú hasta aquí nos has ayudado y que quieres seguir ayudando a cada uno, Señor. Bendice a aquellos que aún no te conocen, Señor, que pueda llegar a ti, Señor, y presentarse y pedir perdón y doblar sus rodillas ante ti, Señor, al único Dios verdadero, Señor, y al único intercesor por nosotros ante Dios Jesucristo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y gracias por este momento que tenemos de compartir tu palabra a través del Face de la Iglesia de Citibel, Señor. Bendice a cada uno de sus miembros, bendice a los líderes, bendice a los encargados, bendice, Señor, a aquellos que ponen todo el esfuerzo, Señor, para que tu palabra esté llegando a cada hogar, Señor. Gracias por cada una de las reuniones, gracias por cada una de las aplicaciones donde nos podemos conectar y estar en comunión, Señor. Sabemos que nuestros tiempos no son los tuyos, Señor, por eso dejamos nuestra vida en ti, Señor, nuestros proyectos y todo lo que surja, Señor, para que conforme a tu voluntad sea hecho. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Espero que se haya escuchado bien, que al principio tuve un inconveniente de conexión, pero como decía antes, que la conexión con Dios no se corte nunca, que aunque se corte la conexión de internet o de las aplicaciones que estemos utilizando, que la conexión de Dios no se corte mucho. Muchas gracias por los mensajes, por cada uno de ustedes, gracias por estar ahí conectados. Dios les bendiga mucho y que tengan una hermosa semana y será hasta nuestro próximo encuentro.